Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Rosalín Velasco, para los que ya me conocen. Soy contador público. Tengo la oportunidad en esta tarde de platicar un momento con ustedes, alrededor de unos 30 minutos aproximadamente, no es mucho el tiempo que tenemos. En esta oportunidad, el tema que vamos a conversar es referente al Tratado México, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Como un tratado internacional y la relación que este tratado tiene forzosamente de la mano con el derecho aduanero. Eh, Primeramente es importante comentarles, estimados compañeros, que un tratado internacional es el acto jurídico regulado por el derecho internacional en el cual dos o más estados acuerdan voluntariamente realizar, ¿verdad? De manera lícita, actos o actividades, sea para conservar, aclarar, certificar obligaciones y derechos. Bien, dicho de otra manera, ¿verdad? Un tratado internacional, en términos generales, es un acuerdo entre dos o más naciones o países. Este acuerdo normalmente es por lo común, ¿verdad? Para poder tener interacciones comerciales. Esa es la principal intención de un tratado internacional. También puede ser para firmar un acuerdo de paz, también puede ser para llegar a ciertos niveles de entendimiento, ¿verdad? Sobre todo en cuestiones de, del respeto de fronteras y todo este tipo de situaciones que muchas veces, quiera uno o no, se dan entre los países, los que son muy vecinos sobre todo, ¿verdad? Entonces, ese es un tratado internacional a grosso modo. Puede tratar de usar esas palabras así muy superficiales a manera de que se pueda entender y se pueda comprender lo que estamos queriendo platicar, ¿sí? Por ahí aquí tengo una imagen para que veamos un poquito más a grosso modo que es un tratado internacional. Como número uno dice, generar un beneficio para los estados que lo conforman, como les decía. Normalmente es para llegar a acuerdos de comercio, a acuerdos de interacción comercial entre dos o más estados o países, ¿verdad? Es un acuerdo de voluntades, obviamente no está forzado ningún país en firmar o en estar en este tratado, siempre y cuando tenga la necesidad y obtenga algún tipo de beneficio, lo podrá hacer. Como punto número tres, concretar por escrito las normas jurídicas. Obvio, como todo tipo de tratado, vamos a simplificarlo en un contrato, ¿verdad? Un contrato tan simple de compraventa. Tiene que ser por escrito para que tenga una validez formal y sobre todo, pues tenga el rubro de respetarse en cualquier momento, ¿verdad? Se clasifican también como número cuatro en bilaterales, perdón, y multilaterales. Bilaterales, pues es cuando es llevado entre dos, nada más entre dos naciones, dos estados. Y multilaterales, cuando es llevado de tres o más estados, se hacen partícipes en este tratado, ¿verdad? Por su duración puede ser también permanentes o transitorios, dependiendo cómo se pongan de acuerdo. Ese será el tiempo de duración, permanente o transitorio. Y pues la idea principal, como les decía, establecer condiciones en afán de mejorar las relaciones económicas, comerciales entre las naciones. Ese viene siendo a grosso modo. No vamos a ahondar mucho realmente en estos temas porque, como es sabido, son temas muy extensos, ¿no? Y hasta cierto punto complejos de comprender cuando realmente no estamos empapados o no tenemos el conocimiento como tal. Este, el meterse y profundizar más en ellos, créanme que es una labor bastante grande, ¿vale? Las características que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá anteriormente se llamaba Tratado de Libre Comercio, América del Norte, ¿verdad? Eh, Fue un parteaguas, o es un parteaguas muy importante para la economía de estos tres países, porque sobre todo, permitiendo el libre comercio, llámese entendiéndolo de buena manera, nosotros podemos, como país, importar y exportar con estos dos países vecinos
mercancías, ¿verdad? Siempre y cuando sean lícitas, como su nombre lo dice, dice al inicio del tratado. Entonces, este tratado, México, Estados Unidos, Canadá, entró en vigor el 1 de julio del año 2020. Podemos decir relativamente es nuevo su vigencia, pero sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte, TLCAN, llamado anteriormente, ¿verdad? Su objetivo principal es fomentar el libre comercio, la inversión, la generación de empleo y desarrollo de los países. ¿De qué países? Pues los acabamos de decir, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Okay? De las características primordiales de este tratado es eliminar las barreras de comercio, simplificar los procesos aduaneros, establecer directivas claras y combatir la corrupción. Yo creo que en el sentido, en el buen sentido entendido de los acuerdos, tendrían que ser siempre estas las primicias o las primordiales características, ¿no? Si se trata de que estamos firmando un acuerdo, pues es justamente para eliminar las barreras y mitigar esas trabas que pudieran existir, ¿verdad? Simplificar, obviamente, no eliminar ni erradicar, sino simplemente simplificar los procesos de importación, de exportación de las mercancías. Para eso sirve este tratado. Y pues obviamente, ¿verdad? Como sabemos, el comercio informal, la piratería, o decía por ahí un compañero, la fayuca, mayormente son productos o son formas de comercio ilegales que si bien sí dejan y reditúan para quienes lo ejercen ganancias significativas, si hablamos de un tratado internacional, entonces este tiene que estar meramente bien regulado, tiene que ser respetado también en todas sus directrices. No podemos hablar de corrupción, no podemos hablar de cosas, ¿verdad?, que se hagan por debajo del agua, como se dice, siendo que hay o existe un tratado, ¿verdad? El TEMEC, ¿verdad?, tiene una vigencia de 16 años. Si fue firmado en el 2020, su vigencia termina en 2036. Pero bueno, esto es obviamente lo que está pactado, pero lo más lógico y lo más sano para México y para Estados Unidos y Canadá es que se renueve, se reavive este tratado, e incluso pudieran llegar a serlo indefinido, ¿verdad? No sabemos, ya ahí depende las intenciones y las disposiciones de cada presidente, de cada gobierno de estos tres países, ¿verdad? Y como dato, por ahí México también tiene 12 tratados de libre comercio con 46 países, siendo el TME el más importante por su volumen de negocio. Y ahorita lo vamos a ver. Cuando decimos volumen de negocio, efectivamente nos referimos a las cantidades de comercio que interactúan, tanto de importación como exportación, entre estos tres países. En dado caso que vayan teniendo alguna duda por ahí, nada más levanten la manita y con gusto lo aclaramos, o interrúmpanme sin ningún problema y lo vamos a platicar. Aquí le estoy poniendo una gráfica en el cual observamos que del año del 1997, que inicia la gráfica acá y está terminando hasta 2023, porque lo maneja años cerrados, estamos viendo cómo del TLCAN del 94 al TMEC del 2020, vemos un gran crecimiento, un gran crecimiento en este caso del comercio, e incluso por acá en el texto dice, intercambiamos 1.6 billones de dólares en comercio regional anualmente entre México, Estados Unidos y Canadá. Por eso en la lámina anterior decía que este tratado, el TEMEC, es el más significativo, ¿verdad?, en volumen comparado con los otros tratados internacionales que México puede o tiene. Porque es más significativo, obviamente, por las distancias, y lo tenemos de la manera más correcta. Las distancias que existen entre Estados Unidos y Canadá y México pues son relativamente cercanas, ¿verdad?, por decirle un término, comparado con otros países, ¿verdad? Y el manejo y la maniobra y el traslado de las mercancías, los tiempos se hacen más productivos y más rápidos sobre todo. Aquí tenemos otro dato. Miren ustedes, México recibe cifras históricas de remesas, 6.213 millones de dólares, con un incremento anual
de 11.3% en junio de 2024, de las cuales dice el 96% de estas remesas proviene de Estados Unidos. Entonces, las remesas, como sabemos, pues son los dineros, ¿verdad? Que nuestros paisanos allá en Canadá, Estados Unidos, envían acá a México. Es un gran aliciente, ¿verdad? Para el país, para las familias principalmente que reciben estas remesas. Cada año se da cuenta a raíz del TEMEC, ha ido incrementando. Obviamente hay sus altas y sus bajas, como todo, ¿no? Pero la tendencia viene siendo un aumento en gran magnitud. ¿Tienen alguna pregunta por ahí, compañeros? ¿Alguna duda a lo que llevamos al momento? Bien, continuamos entonces. ¿Por qué es importante entonces el tratado de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México? Como les decía, nos permite establecer lazos de comercio, pero bien, existen dos leyes por hacerlo muy, muy particular, aunque existen obviamente otras más, ¿verdad? Pero de las más principales y las primordiales son la ley del comercio exterior y la ley aduanera que rigen y controlan estas actividades de comercio en el TEMEC. Principalmente la ley de comercio exterior, tenemos tres puntos primordiales de las que esta ley maneja y opera, ¿no? Regula las actividades comerciales de empresas nacionales e internacionales, negociar nuevos acuerdos comerciales y de inversión y administrar los recursos, perdón, los acuerdos suscritos por México. La ley de comercio exterior viene siendo la principal en este caso para poder abrir esa llave, esos candados que puedan existir en la barrera de comercio de estas tres naciones, ¿verdad? En conjunto con la ley aduanera, que también es simplemente importante como tal, promover el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, aplicar correctamente a la legislación fiscal aduanera y regular el despacho aduanero. Entonces, si lo vemos a grandes rasgos, la ley de comercio exterior es la que permite, ¿verdad? Y abre el panorama del comercio. Y por su lado, la ley aduanera es la que ya se va al detalle de manejar específicamente y controlar las obligaciones de los contribuyentes que importan y exportan en este caso las mercancías y ejercen el comercio internacional en este caso. Como les decía hace un momento, no podemos hablar de situaciones que no estén reguladas. Entonces, pues, ¿para qué existiría un tratado internacional si no se va a respetar, verdad? Obvio, como todo y como lo sabemos, siempre existe las personas y las empresas que probablemente busquen sacar partido para no cumplir con sus impuestos, para no entrar en cintura, ¿verdad? Con la legislación fiscal y la aduanera vigente de cada ejercicio fiscal. Pero bueno, para ello, más adelante vamos a ver otro punto importante que viene de la mano con esta ley aduanera, con esta ley de comercio exterior, y que si bien también entran en juego la ley del impuesto a la renta, la ley del IVA, ¿verdad? La misma constitución política que nos permite interactuar, nos permite ejercer el libre comercio como tal. Estas dos, como les decía, son las más importantes, las principales reguladoras en cuestión de tratado, ¿verdad? De México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC. Les decía hace un momento, si nosotros nos enfocamos, ¿verdad?, en el tema de situaciones que se pueden dar en una revisión, por así decirlo, porque ustedes saben que en las aduanas, pues son los filtros. Las aduanas vienen siendo los filtros en los que la autoridad hacendaria o la autoridad, en este caso el SAT, ¿verdad? Por así decirlo, que es lo más conocido, nos maneja y nos permite eh, filtrar los procedimientos como correctamente deben de ser. Y para ello, pues existe un procedimiento que se le llama procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿verdad? Comúnmente conocido como PAMA. Vamos a leer tantito la definición acá que encontramos. Conjunto de actos jurídicos
que enlazados en una secuencia lógica permiten a la autoridad aduanera determinar si una mercancía de origen o procedencia extranjera se encuentra de forma legal en el país, ¿verdad? O bien si su estancia en territorio nacional ha cubierto los requisitos y formalidades que exige, perdón, la ley aduanera que le es aplicable. Lo anterior, dice acá, después de que el particular ha tenido la oportunidad de expresar a su favor los alegatos que ha juzgado pertinentes y presentar las pruebas correspondientes. Ahora, el PAMA en sí, o el procedimiento administrativo en materia aduanera, se aplica, ahorita lo vamos a ver en qué momentos, cuando se dan inconsistencias o inconvenientes al momento de realizar una revisión. Platicábamos en una exposición anterior con un compañero, pues que estas revisiones, estas situaciones se dan de manera aleatoria, porque ustedes saben que las aduanas, aunque sí hay varias en el país, pues todas tienen actividad, todas tienen movimiento todos los días, en cualquier momento, las 24 horas. Y pues yo creo que también la cuestión de la revisión a fondo de cada una de las entradas de mercancías viene siendo bastante compleja, ¿no? Se hace de manera aleatoria, hablábamos por ahí de una revisión que hacen en el aeropuerto de manera aleatoria, vamos a ir, subimos antes de subir al avión, te checan, te revisan de manera aleatoria, ¿verdad? Para ver si por ahí en una de esas estás queriendo irrumpir o interferir con una disposición legal. Entonces, de esta manera se aplica la revisión en el pago, ¿sale? Aquí tenemos en qué momento se aplica este procedimiento. Dice, cuando se importan mercancías por puntos no autorizados, se puede aplicar el PAMA. Cuando se desvían las rutas fiscales autorizadas también, es decir, cuando no pasan sobre una aduana como tal, ¿verdad? Cuando se extraen e introducen mercancías prohibidas, muy comúnmente, ¿verdad? Las mercancías de dudosa procedencia, como lo escuchamos decir, cuando se incumplen las normas oficiales mexicanas, como les decía, acá no solamente es la cuestión de importar y exportar, sino cumplir con los requisitos que las leyes mexicanas en este caso nos obligan, ¿verdad? Cuando se detecta mercancía no declarada y en términos generales cuando no se acreditan los trámites aduaneros. En términos generales, el procedimiento administrativo se aplica en estos casos. Pues es como bien sabido, ¿verdad? Nosotros, si queremos transitar, vamos a suponer, acá en Tabasco, donde yo vivo, donde vivimos, pues está prohibido el comercio de las tortugas, por ponerles un nombre. Acá le ponen otros nombres a las tortuguitas, pero si tú vas, por ejemplo, de aquí a Palenque en una de esas y pasas por la garita y te hacen una revisión aleatoria y encuentran más bien que, que llevas estos animalitos, pues te piden, ¿verdad? Si traes un permiso, si no traes un permiso, pues entonces inmediatamente eres ya señalado, ¿verdad? Como un traficante casi de estos animales. Entonces, por poner un ejemplo muy burdo, muy sencillo, en este caso, si lo aplicamos al comercio internacional, es cuando puede aplicar el PAMA, ¿verdad? En la revisión, pues bueno, se tiene que levantar un acta, aquí lo vamos a ver en la siguiente lámina, el, en las etapas del PAMA, a muy grosso modo, así de esta forma, es levantamiento de un escrito de irregularidades. Ese escrito no es una cosa simple, no es una cosa sencilla. A ver, Estelita, te escucho. Perdón. Dice, en primer punto, ¿te refieres a los medios de transportarlos? A ver, permíteme. En esta parte dices, ¿verdad? Cuando se importan mercancías por punto no autorizados. Efectivamente, así es. Sabemos como, ahorita vamos a ver al final, les voy a poner un mapa
donde se encuentran ubicadas las aduanas en todo el país. ¿Verdad? Se entiende, ¿verdad? Se entiende que por sentido común y por lógica, las importaciones y exportaciones tienen que pasar por esas aduanas para su revisión correspondiente y para su pago de impuestos correspondiente, pero cuando no es así, ¿verdad? Cuando no es así, entonces ya incurrimos en esta primera parte de cuando se importan las mercancías por puntos no autorizados, compañero. Entonces decíamos el levantamiento como punto número 1 del acta del escrito de irregularidades va seguido de una serie de requisitos, no es nada más una carta de hechos, a ahí se va, sino sí lleva una estructura bien organizada de acuerdo a la ley también y a la ley aduanera en este caso específicamente, que es la que nos marca qué procedimiento debemos de seguir en la etapa del PAMA. Y como número 2, la elaboración del acta de inicio, ¿verdad? Que es, como les decía, va de la mano con la primera, el levantamiento del escrito de irregularidades. Como número 3, digamos ya muy a grosso modo, pues el afectado directamente, o la persona o la empresa que está incurriendo en este procedimiento, pues tiene como todo, ¿verdad? Su derecho a realizar sus alegatos y aportar sus pruebas de que, pues en una de esas la autoridad, ¿verdad? Que pues tampoco es como que podemos decir que tengan al 100%, se pueden equivocar, tengan al 100% la razón, se pueden equivocar en cualquier momento y pues también es por derecho sano hacerles ver que pues se equivocaron en un procedimiento y pues bueno, de ahí puede echarse para atrás esta etapa. Pero cuando no, pues bueno, también tienes el derecho de alegar y de aportar tus pruebas. Y si estas son fehacientes y realmente son las contundentes como se espera, pues bueno, se suspende el PAMA. Y si no, pues bueno, ya entra la etapa de la resolución, como número 4, la emisión de la notificación y la resolución, donde pues, la autoridad te dicta, ¿verdad? Y te dice, ¿sabes qué? Rosalvín, tú importaste mercancía que no declaraste completamente, o importaste mercancía que no está bien clasificada. Entonces, pues, al saber tú que eres importador, tienes que tener tu mercancía conforme a los requerimientos de la ley, pues obviamente tú tienes que cumplir con los requisitos. Y al no cumplirlos, tan simple como eso, si no cumples los requisitos, pues ya estás incurriendo en una falta y que puede ser observada y que puede ser sancionada a través del PAN. ¿Sale? Hasta ahí no sé si tengan alguna duda, algún comentario, compañeros. Bien. Les decía hace un ratito, ya para ir concluyendo el tema, desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, este tema es muy extenso, tendríamos que recurrir a, a, a 3, 4 sesiones de más tiempo, ¿verdad? Para poder ampliar y ahondar. Pero la intención acá era, o es más bien, dejar en conocimiento de ustedes esta situación, porque muchas veces nosotros compramos acá en México productos que son importados y pues obviamente nosotros decimos, bueno, me cuesta 10 pesos o 15 pesos, X cosa, pero pues no sabemos atrás de eso, ¿verdad? Atrás de ese producto o de esos artículos que consumimos o que usamos, todo el procedimiento que tuvo que haber existido en una aduana, todo el procedimiento que la empresa importadora tuvo que haber solventado para que ese producto llegue a nuestras manos. Normalmente no lo vemos de esa forma, pero así sucede, ¿no? Así sucede. Dice cuántas aduanas hay en México. El sistema aduanero nacional se conforma de 50 aduanas, muchas de ellas ubicadas en la frontera norte y sur, pero también en los puntos nacionales, así como terminales aéreas y puntos estratégicos para el comercio al interior del país. ¿Sí? Entonces, 50 aduanas son las que existen en el país, ¿verdad? Y aquí les pongo un mapita, vamos a ver si lo podemos leer un poquito más. ¿Verdad? ¿Dónde están ubicadas las aduanas en el país? ¿Sí? Este es el mapa grosso modo de las ubicaciones. Eh, Poniendo como ejemplo tu pregunta primera, compañera, por ahí pues vemos que no es una aduana, son 50. Entonces, aquel que busque transitar, ¿verdad? Traficar, por poner un nombre
Por otro lado, pues estamos hablando que pues obviamente está fuera de tono, fuera de lugar en esta situación, sabiendo que pues está evadiendo impuestos de manera flagrante, ¿verdad? Este es el tema, compañeros. Espero por ahí que les haya agradado un poquito la plática. Les decía al inicio, pues que estos temas, si nos vamos a tecnicismos, la verdad es que son bastante complejos, pero cuando hablamos ya de situaciones acá de leyes y de artículos, pues a veces puede ser un poquito tedioso, aburrido, cansado, y yo de mi punto de vista no lo quise hacer así, sino más bien abordarlo con palabras un poquito más, más comprensibles y claras, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, compañeros, Félix, Estela, José Ignacio. Sí, Rosalvín. Sí, adelante, Félix. No, pues me pareció muy bien tu trabajo. Felicidades. Y pues, como Gracias. dijeron, decimos, ¿verdad? Es un tema muy extenso, pero pues tratamos de dar lo mejor y de sacar la mejor información que consideramos que nos puede ayudar y más en este tipo de trabajo webinar. Felicidades, Rosalvín, está muy bien. Gracias, gracias, Félix. Por aquí Estelita nos comenta, los servicios que se brindan hoy por Internet aplicarían dentro de estos servicios que se exportan como cursos. Buena pregunta, compañera, muy buena pregunta. Yo creo que tendría que abocar un poquito más a indagar sobre este punto, ¿verdad? Pero yo creo que sí, porque pues a final de cuentas las telecomunicaciones, ¿verdad? Son un servicio, son un producto a final de cuentas de consumo diario y tendrían que entrar también dentro de este tipo de regulaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco Félix, Estela, José Ignacio, su presencia, su, su participación también. Y pues si existe otra oportunidad en otro momento, nos seguiremos viendo. ¿Sí? Les agradezco mucho, que pasen bonito día. Voy a cortar la grabación. Gracias.